Exacto. Venga, pues yo lo que os voy a contar, perdonad que me voy para atrás, es lo que estamos haciendo en España, ¿vale? Lo que estamos haciendo con hermanos, lo que estamos planteándonos. Os comentaba que había mucha variedad entre las regiones, las asociaciones, y lo que os voy a contar no se ha conseguido en todas todavía, estamos trabajando. Más bien es como un poco lo que estamos haciendo para avanzar, ¿vale? En Plena Inclusión tenemos una misión que es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad y su familia tengan un proyecto de vida de calidad, ya que puedan ser ciudadanas de pleno derecho, ¿no? En una sociedad más justa y solidaria. Esa es un poco la misión que tenemos. Entonces, la visión que tenemos de las familias, o cuando trabajamos con familias, lo primero que nos damos cuenta es que hay muchas familias diversas, ¿no? Que la discapacidad no significa que las familias sean iguales, que cada familia es única y diferente, y que a veces pues hablamos de que las familias, bueno, que puede haber familias numerosas, familias muy extensas, con primos, abuelos, ¿no? Familias que solo haya una persona progenitora, familias que forman las propias personas con discapacidad intelectual, que cada vez son más. También vemos que hay mucha variedad dentro de una misma familia. A veces los profesionales decimos la familia de fulanito o María no colabora, pero dentro de la familia pues hay hermanos, hay padres, hay otros familiares, y dentro de la misma familia no todo el mundo opina igual ni piensa igual, ¿no? Entonces, hasta ahora los apoyos que hemos dado en Plena Inclusión pues eran un poco generales para toda la familia, y desde hace, bueno, relativamente 10 15 años, pues nos hemos puesto ya a intentar dar apoyos a cada tipo de familiar. En esto sí que tenemos una deuda con Argentina, aquí en España, porque tanto la metodología de trabajo con hermanos como la de trabajo con abuelos la tomamos de algunos grupos y profesionales que había en Argentina, ¿vale? Y luego, por último, otra cosa que también vemos es que las familias tienen realidades diversas, ¿no? Y esto, pues a la hora de los hermanos poder trabajar o poder aportar o poder informarse, pues varía mucho. En España, por ejemplo, hablamos de la España vacía, que son regiones extensas de población, digo, de territorio, que no hay casi, que antes estaban muy pobladas y ahora están vacías. Hablamos de la soledad, de que cada vez en España va habiendo más familias y más personas que se sienten solas. Y luego, por ejemplo, hay realidades como imagino que también pasará en Argentina, pero cuando hubo la crisis económica, pues hace unos años, muchos hermanos y hermanas se planteaban emigrar a otros países de Europa y tenían el dilema, por ejemplo, de cómo iban a apoyar a su hermano con discapacidad, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando hablamos de familias, de familiares, de hermanos, hay mucha variedad, y es muy importante tenerlo presente porque si no, a lo mejor lo que yo digo decís que tontería, pero a lo mejor para otro hermano es válido o para otra hermana, ¿vale? Todo esto que yo os contaba, pues son cosas que queremos conseguir, ¿no? Y que todavía nos queda por hacer. Nosotros tenemos como movimiento asociativo, no lo he contado, pero tenemos entidades en toda España y somos unas 950 asociaciones y fundaciones, ¿vale? Asociaciones son las creadas por familiares y fundaciones son, bueno, tienen un cariz un poco a lo mejor más profesional. Entonces hemos hecho un plan estratégico del que tiene que participar todas estas 950 entidades, y tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Hermanos y otros miembros de la familia. ¿Por qué tenemos un proyecto de hermanos? Porque hemos detectado que no damos suficientes y buenos apoyos a los hermanos y a las hermanas, ¿no? Y cuñados y cuñadas que también nos dicen que les nombremos, ¿no? En realidad no damos los suficientes apoyos, y tampoco para otros miembros de la familia, como los abuelos, otras personas que también son importantes en la familia. Hace poquito hicimos un estudio en Plena Inclusión y vimos que no hay una parte muy pequeña de entidades que dan apoyos a hermanos, y bueno, pues pusimos en marcha algunas estrategias. Ya llevamos años con la red estatal de hermanos que han comentado antes, y lo que hacemos también ahora son encuentros estatales de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas. Nos dicen que los nombremos a todos, por eso lo nombro todo, ¿eh? Y este año íbamos a hacer uno presencial que al final va a ser online, en el que trabajábamos tres temas, o vamos a trabajar tres temas que luego los comentaré un poquito. Por una parte es el relevo generacional en la familia, por otra parte es cómo acercar a familiares jóvenes a las organizaciones, y por otra parte es qué apoyos queremos que presten las entidades a los hermanos, ¿vale? Entonces, estos tres temas los iremos viendo. Antes de empezar a hablar del tema de hermanos, nosotros siempre decimos, hablamos de los sombreros de la familia, ¿no? Los sombreros, los roles o los papeles que tiene un familiar dentro de una organización de plena inclusión. ¿Por qué explicamos esto? Porque muchas veces cuando los profesionales de familia o los familiares nos quejamos de que no hay suficientes apoyos para los hermanos y hermanas, nos dicen, no, no,
nosotros trabajamos con las familias, ¿no? Pero vemos que hay como tres maneras de trabajar con las familias o tres enfoques y que todos ellos tienen que cumplirse, ¿no? O dar apoyos. Como veis, aquí hay un primer sombrero que es como familiar que presta apoyos a las personas con discapacidad. Luego hay otro sombrero azul que es como familiar que recibe servicios y apoyos de la entidad. Y luego hay un tercer sombrero verde que es como socio de la entidad, ¿no? Cuando somos asociaciones, las familias son las socias y ahí también reciben una serie de apoyos. Cuando hablamos de familiar que presta apoyos a la persona con discapacidad, hablamos de cuando a los familiares se os facilita información o formación para ayudar a vuestro hermano o hermana con discapacidad, ¿no? ¿Y por qué es importante que los hermanos la tengan? Primero porque sois los compañeros de vida de vuestro hermano o hermana con discapacidad. Probablemente sea la relación más larga en la vida de todas las personas las que tienen con su hermano, ¿no? O con su hermana. Con los padres tenemos una relación muy estrecha, pero durante unos años, porque por edad, pues suelen fallecer antes y hay una serie de años que ya transitamos solos, ¿no? Pero con nuestros hermanos y hermanas que son de edades similares, la relación es muy larga. Además, es muy importante prestar apoyos a hermanos o hermanas porque veis la discapacidad de una forma diferente y tenéis una relación diferente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros cuando hacemos encuentros con hermanos y hermanas jóvenes nos dicen que sus hermanos con discapacidad tienen mucho morro, ¿no? En España morro quiere decir cara dura o que se aprovechan, ¿no? O que, ¿no? Dice que tienen mucho morro porque sus padres a ellos les encargan pues recoger la habitación, hacer la compra, limpiar la casa, ¿no? Y que sus hermanos con discapacidad pues hacen menos cosas, ¿no? Es decir, la visión del hermano de la persona con discapacidad es menos sobreprotectora, digamos como una visión más igualitaria. Y luego además otra cosa importante es que también tienen menos miedos. Los padres en general, cuando somos padres y madres todos, no solo con personas con discapacidad, pues tendemos a tener miedo o estar muy pendientes de qué le va a pasar a nuestro hijo, qué le va a ocurrir a la hija. Bueno, es una visión menos sobreprotectora y que se tienen menos miedos cuando se es hermano. Por eso, especialmente, las organizaciones y los hermanos tenemos que hacer un especial esfuerzo en conocer muy bien la vida de la persona con discapacidad intelectual, ¿no? Porque nosotros nos hemos encontrado a hermanas y hermanos que cuando fallecen sus padres sí conocían a su hermano o hermana con discapacidad, pero había muchos aspectos de su vida que desconocían, ¿no? Por ejemplo, no conocían a qué servicios iban o no conocían la medicación que tenían, iban a comer los domingos o los sábados a casa de los padres y veían al hermano, pero desconocían pues cuáles eran sus gustos en profundidad y cuando han tomado el relevo o se han hecho cargo de sus hermanos, pues ahí ha habido una dificultad por no conocer en profundidad lo que la persona le gusta, lo que la persona quiere, cómo le gustaría vivir su vida y demás, ¿no? En este sombrero de prestar apoyos al hermano con discapacidad, lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de hermanos y hermanas lo que nos piden es información sobre servicios que puede participar su hermano, pues servicios de ocio, de educación o de empleo, de vivienda, ¿no? Quieren saber qué derechos y qué ayudas pueden recibir. En general son información para que los servicios que recibe su hermano con discapacidad sean mejor, más amplios o más efectivos. Y luego también formación sobre cómo apoyar a su hermano con discapacidad. En España últimamente pues estamos poniendo en marcha muchas metodologías nuevas o por lo menos para nosotros nuevas, a lo mejor vosotros las conocéis ya, pues de apoyo conductual positivo, de apoyo activo, metodologías de apoyo a la persona con discapacidad y los familiares muchas veces la desconocen y es importante que sepan cómo son, qué pasos se dan, qué habría que hacer en casa, bueno, ese tipo de formación. Pero cuando hablamos de la persona, o sea, de un familiar que apoya y cómo apoyar mejor a su hermano con discapacidad, generalmente es información y formación lo que nos piden. Cuando el familiar es el que recibe servicios y apoyos como cliente, es decir, las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, tenéis necesidades que no tienen otras familias o tenéis necesidades mayores que otras familias, ¿no? Y que el resto de la población. Entonces, las organizaciones, nosotros pensamos que tanto para las familias como para las personas con discapacidad es muy importante que los familiares tengáis apoyos, ¿no? Es verdad que muchas veces no lo hacemos bien, no damos los apoyos que los hermanos necesitáis o las hermanas,
y es verdad que a veces no nos llegan los recursos, que es otra parte importante para hablar, ¿vale? Eh, y queremos esto porque, por lo menos en España, al menos el 90% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo viven con sus familias, ¿no? Entonces, si queremos que las personas con discapacidad tengan una vida buena, pues tendríamos que apoyar a sus familias. Además, lo que hemos comentado antes, que las relaciones familiares son las más duraderas en general, hay excepciones, por supuesto, en todas partes, pero las relaciones familiares suelen ser las más duraderas a lo largo de la vida de las personas y que todas las personas, todas las personas que le he dado a no compartir, somos interdependientes, ¿no? Cuando vivimos en una familia, no solo la persona con discapacidad puede depender de la familia, sino todos los miembros de la familia tenemos una serie de, a ver si se, perdonar que no se me comparte, nos dependemos unos de otros, ¿no? ¿Y por qué nos ocurre esto? A ver si sale, compartir, perdonar. A ver. Va, a ver. ¿Lo veis? Se ve, se ve. Solo que no se ve Vale, pantalla. es que yo lo he perdido yo de la pantalla, pero si lo veis vosotros no hay Ahí problema. Vale. está. No todas las personas tienen la misma relación, ¿vale? Se ha cambiado, ¿verdad? Sí, Vale, ya está. ahí está, perfecto. Perfecto. A ver. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque todo lo que ocurre en una familia influye al resto de la familia. Nosotros en España a veces tenemos un problema, los profesionales, que no sé si también os pasará en Argentina o lo viviréis así los que sois familiares, es que muchas veces cuando un profesional trabaja con una familia, cree o da por hecho de que el principal dificultad o problema o reto de esa familia es la discapacidad de una de las personas que la forman, ¿vale? Cuando a veces el principal problema de una familia es que el abuelo está enfermo y viene a vivir a casa, que el padre ha perdido el trabajo, que la hermana va con unos amigos que no me gustan mucho, ¿no? Y a lo mejor la discapacidad no es el principal problema. Y a veces los profesionales exigimos un ritmo y, y una manera de trabajar que fuerza un poco el ritmo de las familias, ¿no? Y es importante tener en cuenta que si el padre está mal o la madre está mal, va a repercutir en la persona con discapacidad. Y si la persona con discapacidad está mal, repercute en el resto de la familia, ¿no? A nosotros es muy habitual que las familias nos digan, sobre todo las familias que tienen enfermedades mentales o toman medicación, ¿no? Pues por epilepsia o similar, que cuando su hijo tiene la medicación y está estable, toda la familia está bien, pero que cuando su hijo o hija se le altera la medicación o las reacciones, la familia está mal, ¿no? Es decir, que lo que nos ocurre a un miembro de la familia ocurre, repercute a todos. Por eso es muy importante trabajar con todos los miembros de la familia. Cuando nosotros hablamos del familiar como cliente o como objetivo prioritario, centrarnos en el familiar, vemos, a nosotros nos piden los familiares muchas cosas, pero las dos cosas primeras que nos preguntan es información y conciliación, ¿vale? Información pues respecto a no solo a temas de la persona que iría en el otro sombrero, sino, por ejemplo, en familias jóvenes, pues cómo trabajar con los hermanos para que no tengan celos o lo puedan llevar bien, en cómo mejorar pues, algunas situaciones de ansiedad que puede producir determinadas situaciones en la familia. Es decir, nos van pidiendo información y formación sobre temas que tienen que ver más con la familia que con la persona. Pero lo que más en nuestro caso nos piden, y quizás es lo que menos dinero tenemos, es para conciliación, ¿no? Cuando nosotros hablamos, no sé si este concepto también está en Argentina con esta palabra, cuando hablamos de conciliación nos referimos también al respiro familiar, ¿no? A que cuando una familia necesita ayuda para atender a la persona con discapacidad, pues tener un tiempo pues para temas laborales o para hay un miembro de la familia que está ingresado en el hospital y tienen que atenderlo, que haya algo, un servicio, unas personas que puedan atender y acompañar a la persona con discapacidad y disponer de una vida relajada para realizar otras tareas que tengan, ¿vale? En España, por ejemplo, cuando antes os decía el tema de que las familias de personas con discapacidad tenéis a lo mejor las mismas necesidades que el resto, pero aumentadas, en España, por ejemplo, se habla mucho de la conciliación familiar. Se habla mucho, pero luego tampoco se consigue. Pero siempre se piensa en familias jóvenes, ¿no? Y se habla mucho de familias jóvenes y de padres que trabajan. Pero imagino que en Argentina también pasará. Aquí hay muchas familias cuyas, sobre todo madres y hermanas, a lo mejor no trabajan y se dedican a cuidar o a acompañar a la persona con discapacidad, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, defendemos que estas familias también tendrían que tener respiro o conciliación
para poder, aunque solo se dediquen a cuidar y acompañar al hermano con discapacidad, poder disponer de un tiempo personal, ¿no? Pues para relajarse, para disfrutar, bueno, para distintas cosas. Entonces, a nosotras, las familias nos piden sobre todo eso, información y conciliación. Pero cuando hablamos de hermanos, hay un par de temas que nosotros hemos trabajado y que preocupan especialmente a los hermanos, ¿vale? Uno de los temas que preocupa es el tema de la planificación de futuro. En Plena Inclusión España, tenemos algunos grupos de trabajo de familiares y profesionales. Entonces hemos hecho 2 documentos que están en nuestra web. Uno va dirigido a familias, que es este, Planificando Futuro en Familia, y otro es el de los profesionales para que ayuden a las familias a poder hacer la planificación de futuro, ¿vale? Pero cuando hablamos de planificación de futuro con los hermanos y hermanos, que es un tema que les preocupa mucho, surgen muchas dudas, ¿no? Que imagino que a lo mejor son compartidas. Por una parte, surge que el futuro para cada familia es distinta, ¿no? Para familias jóvenes, a lo mejor el futuro es qué va a pasar cuando mis hijos pasen del cole a una etapa de la educación obligatoria pues a la universidad o a un empleo, qué va a ocurrir ahí. Otros, a lo mejor familias un poco más mayores, es cómo voy a apoyar a mi hermano con discapacidad si me caso y me voy de casa, ¿no? El futuro puede ser muy diferente para cada familia, ¿no? Y no es solo cuando los padres o madres o los cuidadores no estén. Entonces, el tema de planificación de futuro en España, por ejemplo, se ha centrado mucho en la parte económica, ¿no? En la parte económica de dejar al hijo bien asegurado. He oído que teníais antes una conversación con un abogado, imagino que hablará de ayudas o de futuro, en España se habla mucho de los testamentos, de cómo va a quedar el hermano, pero yo, que bueno, mis hijos ya son mayores, pero cuando yo pensaba cuál sería el futuro de mis hijos, una parte muy importante es que no les falte de nada, pero otra parte muy importante para mí es quién va a querer a mis hijos, ¿no? ¿Quién les va a querer, quién les va a acompañar y que no estén nunca solos? Y muchas veces cuando hablamos de planificación de futuro, nos centramos solo en la parte económica, pero yo estoy segura que si a mis hijos alguien les quiere, nunca les va a faltar de nada, ¿no? Porque le van a intentar ayudar, bueno, tendrán algo. Entonces yo creo que tan importante como preparar el futuro económico de nuestros hermanos o hermanas es preparar un poco la red de apoyo, qué personas van a estar cerca de mi hermana, de mi hermano, que le van a querer y que le van a ayudar a que tenga la vida que desee, ¿no? Ese es un tema que nosotros tenemos ahí trabajando, pero que muchas veces nos vamos a la parte económica o a la parte muy profesional, ¿no? Y luego hay otro tema que también estamos trabajando en este encuentro de hermanos que vamos a tener en octubre online, que se trata del relevo generacional, ¿no? También hemos hecho un documentito pequeñito, pero para preparar el encuentro estatal hemos hecho grupos de hermanos y hermanas en distintas partes de España sobre los 3 temas que os comentaba y nos han mandado sus conclusiones, ¿no? Entonces, entre las conclusiones que lleva el tema del relevo generacional, nos dicen que a ellos les gustaría que el relevo generacional, bueno, el relevo generacional hablamos de cuando la generación mayor en cualquier familia pues va delegando o dejando que la siguiente generación, generalmente son los padres o abuelos, pasan a los hijos o padres, ¿no? Determinadas tareas. Entonces, los hermanos nos dicen que les gustaría que esto fuera una transición tranquila, ¿no? Que se fuera haciendo poco a poco, que se fuera haciendo hablándolo en familia, y muchos nos expresan que las madres y padres, con la mejor de las intenciones, muchas veces no hacen este relevo, no sé si os pasará también a vosotros y vosotras, no hacen este relevo porque no quieren como cargar a los hermanos de más tareas de las que ya tienen en su día a día, ¿no? Entonces a veces no les permiten formar parte o tomar parte de algunas decisiones o de cierta información para no sobrecargar a los hermanos, pero a la larga esta actitud es peor para los hermanos porque no se enteran de muchas cosas, ¿no? Ellos querrían que esta transición fuera tranquila. Nos han pedido a las entidades que les ayudemos a provocar estas conversaciones en familia, porque hay padres y madres que están abiertos a hablar y hay otros que por su situación, su experiencia, su vida, ¿no? Que ha sido pues, más difícil y más dura de la siguiente generación, de nuestra generación, ¿no? Pues en España, los primeros que crearon las asociaciones, la discapacidad no estaba bien vista, sus hijos e hijas estaban en casa ocultos, ¿no? Entonces, hay muchos padres de aquella época que les cuesta, ¿no? Pues dar el relevo porque no quieren sobrecargar, ¿no?
Y luego muchos hermanos nos comentan la preocupación que tienen ellos, por una parte, de si van a poder cuidar o acompañar más bien a sus hermanos y hermanas de la misma manera que sus padres, y ven que no, que va a ser diferente, que no tiene por qué ser peor, sino diferente, pero están un poco agobiados, y ahí el reto lo tenemos las organizaciones, de que además de acompañar a su hermano o a su hermana, tienen que cuidar de sus padres y madres que están mayores y además tienen hijos, ¿no? Que también tienen que atender, ¿no? Hay como tres frentes, ¿no? Yo recuerdo que Luis de Argentina, que participa, Luis Rodríguez, que participa en algunas reuniones de la Red Estatal de Hermanos, nos decía que además, bueno, pues que todo esto muchas veces pues va asociado a problemas de salud o tal, ¿no? Que es una situación que se da mucho, que hay que cuidar a los mayores, acompañar al hermano, cuidar y velar por los hijos, y además a lo mejor tu salud, ¿no? Pues no es lo buena que tú querrías, ¿no? Entonces ahí las organizaciones tenemos que ver de qué manera podemos acompañar o ayudar, pero no tenemos resuelto. Y a mí también me llamó la atención que dentro de los grupos de trabajo ha salido otra necesidad, ¿no? Otra necesidad que es, hay muchos padres y madres, la mayoría, que siempre piensan de qué será de mi hijo cuando yo no esté. Y resulta que hay hermanos y hermanas mayores que ya acompañan, cuidan y apoyan a su hermano, que también están preocupados de qué va a pasar cuando ellos no estén, ¿no? Y que también los sobrinos empiezan a tomar un papel, pero que tampoco quieren sobrecargar, y que a veces se reproducen un poco la misma dinámica que había de los padres a los hermanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la red estatal de hermanos, en esa red estatal mayoritariamente son hermanos y hermanas, pero también hay cuñados, también hay sobrinas y sobrinos, y también hay pues alguna prima o primo. Es decir, es como, digamos, una red en la que son personas de la generación similar o más joven de las personas con discapacidad, ¿no? Estos son algunos retos que nos han salido, y cuando pensamos en el sombrero de familia, hay un viñetista en España que, bueno, firma como 72 kilos, que hace una viñeta, que es esta que aparece, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice: no tenemos alas, pero tenemos familias. No sé si os ha pasado, a veces los profesionales pensamos que los apoyos más importantes son los que damos nosotros, ¿no? Desde el centro de empleo, el centro ocupacional, y sin embargo, pues cuando ha habido una pandemia, cuando hay problemas económicos, cuando hay enfermedades y crisis, se demuestra que el principal apoyo y el más estable es la familia, ¿no? Y que hay otra cosa que no debemos nunca olvidar, y es que las familias, los familiares, sois los que más sabéis de vuestra familia y de vuestro familiar con discapacidad, aunque no lo sabéis todo. Pero sí tenéis un papel de expertos en la vida de la familia y de las personas, que yo creo que tenemos que potenciar desde las organizaciones y hacer ver vosotros, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que las familias es como una herramienta o un paraguas que todas las personas con y sin discapacidad solemos tener. Como digo, hay excepciones, pero en general tu familia es un poco el paraguas. Y luego hay un tercer sombrero, que es como socio o socia de la entidad. En plena inclusión tenemos asociaciones en que los socios y socias son familias. Os comentaba que luego hay otras que son fundaciones. Muchas veces las asociaciones a lo largo de los años han ido creando muchos servicios, muchos recursos, y son como empresas ya. Y entonces la parte de empresa, de contratar a los profesionales y todo eso, pues se gestiona a través de una fundación, que es diferente el funcionamiento, ¿no? Yo no sé si donde están vuestros hermanos o acuden a los servicios a los que acuden vuestras hermanas y hermanos son asociaciones, pero en cualquier caso hay un papel desde las organizaciones en las que muchas veces queremos que las familias participen, ¿no? Y hacemos jornadas de puertas abiertas para que se conozca la organización o la asociación, hacemos fiestas, hacemos comidas, un poco pues para que la gente se conozca y para crear un poco el espíritu de asociación. Casi todas, así como los otros sombreros, lo ideal es que las actividades sean individuales y se ajusten a cada familia, ¿no? Que cada familia diga qué cosas necesita para su hermano o para ella misma, y sean apoyos muy personalizados. Como socio de la entidad suelen ser actividades grupales o colectivas, ¿vale? Aunque también en los otros sombreros puede haber actividades pues, de formación colectivas o demás. En esta sombrero, eh, básicamente lo que nosotros queremos hacer, o desde el movimiento asociativo, es defender los derechos de las personas con discapacidad y los de las familias, y construir una sociedad más justa para todas las personas, ¿no? Porque hemos visto que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que el del resto de las personas, lo que pasa es que a veces pues, ellas no lo pueden ejercer. Y hemos visto que para conseguir los derechos, la única manera, o la manera más efectiva es
conseguirlos de manera colectiva, agruparnos, ¿no? Y participar colectivamente, reivindicando los derechos, ¿no? En España hay alguna experiencia o hay experiencias de gente que ha conseguido derechos de manera individual. Por ejemplo, hay una familia, en España en teoría está reconocido el derecho a una educación inclusiva, es decir, que los niños y niñas con discapacidad se formen en las escuelas, nosotros lo llamamos ordinarias, las de los demás niños, no sé si vosotros lo llamáis regulares o cómo la llamáis, pero las escuelas de todos los niños y niñas, ¿no? Por ley, en principio es obligatorio, pero a veces se les deriva educación especial. Entonces, por ejemplo, en España hubo una familia de una región, de Castilla y León, del centro de España, que se negó a escolarizar a su hijo en una escuela especial y pues estuvo como 5 años o 6 escolarizado en casa y luego al final el Tribunal Constitucional le dio la razón a la familia. Pero claro, cuando tú consigues un derecho de forma individual, el precio que pagas es muy alto, ¿no? Es 5 o 6 años de tener a tu hijo sin socializarse en una escuela, el precio de los abogados. Bueno, creemos que es mejor la defensa colectiva de derechos, ¿vale? Para eso las asociaciones o las organizaciones tenemos que fomentar lo que nosotros llamamos el taburete de la participación, ¿no? Que tiene como 3 patas. El querer participar, lo que las personas, los familiares queráis participar y las entidades motivemos a que queráis participar, el saber participar, el cómo se participa, ¿no? A veces las asociaciones o las personas no saben exactamente cómo pueden participar, si solo en la junta directiva, si hay alguna otra asociación, si puedo hacer propuestas, dónde está el canal en el que yo puedo hacer llegar mis sugerencias o mis quejas para que las cosas mejoren. Y luego el poder, ¿no? El poder participar, que es que la organización genere espacios y genere herramientas para poder participar, ¿vale? Esto de participar también tiene que ver, lo podemos aplicar a participar en la vida de mi hermano o participar en la vida de mi familia, ¿no? Yo tengo que querer participar, tengo que saber cómo hacerlo y tengo que poder hacerlo, ¿no? Que mis padres me dejen participar en la vida de mi hermano, saber qué cosas tiene mi hermano que pueda necesitar mi ayuda, bueno, un poco así. El principal dificultad es que no siempre las organizaciones están claros las maneras de participar, ¿no? En estos encuentros de hermanos que hemos hecho previos al encuentro estatal, nos dicen que las organizaciones no siempre somos claras a la hora de decir cómo se puede participar. Decimos que queremos que las familias participen, pero que luego no siempre decimos cómo. Y luego hemos visto que tenemos un problema grave en cómo hacer que los familiares jóvenes, ya sean padres y madres jóvenes o hermanos y hermanas jóvenes, participen de la vida asociativa o del proyecto de plena inclusión, ¿no? Ahí tenemos un problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Los hermanos y hermanas nos han dado otra pista y nos han dicho que una cosa muy importante para la participación de socio en la vida de tu hermano es cómo se acoge a la familia cuando llega a una organización o cuando el hermano entra en un centro o servicio, ¿no? Y que debería ser una bienvenida individualizada, que se invitara a toda la familia y que estuviera realizada por profesionales y familiares, ¿no? Los profesionales que contaran cómo son los servicios, qué pueden esperar, cómo lo pueden encontrar, y los familiares diciendo que hay otras familias en la organización, que estamos ahí para ayudar, que te necesitamos para conseguir nuestros objetivos. Bueno, que tendría que decían que la acogida es clave, ¿vale? Cuando la organización o una entidad da apoyos o presta apoyos o ofrece cosas a las familias, tanto para apoyar a la persona con discapacidad como para apoyar a la familia, lo que estamos buscando es familias empoderados o familiares empoderados. Lo que nosotros queremos es que los familiares tengáis todas las herramientas posibles, todos los apoyos posibles para que podáis tener la vida que queréis tener y que vuestro hermano o hermana con discapacidad también lo tenga. La cosa es que haya suficientes apoyos, suficientes servicios y que haya dinero, ¿no? Pero el objetivo de estos apoyos es el empoderamiento de la familia, incluso que se deje de depender de los profesionales, ¿no? Porque hay muchos familiares, sobre todo mayores, que dependen mucho de los profesionales, de lo que digan los profesionales, lo que tú digas me parece bien, dime qué tengo que hacer, ¿no? Y nosotros no queremos decir a las familias qué tienen que hacer, sino queremos que cada familia, con toda la información, con todos los apoyos, nos diga lo que quiere tener, ¿vale? Y cuando damos apoyos como socio o socia de la entidad, lo que queremos son familiares participativos.
Todo esto que os cuento es una manera de trabajar que nosotros estamos intentando poner, ¿no? Que yo no sé si también en Argentina se llama así, que es un enfoque centrado en la familia. La idea de esto es que tanto las familias como los profesionales tengamos clara cuáles son las fortalezas y los puntos fuertes de cada familia. Y hay veces que nos llegan familias o familiares que no se han parado a pensar qué cosas hacen bien, qué cosas son fuertes, cuáles son las cosas que se le dan mejor, ¿no? Pues puede ser quererse muchísimo o que son muy hábiles con recopilando información, que tienen muy buena conexión con otras familias. Todas las familias tienen fortalezas y si un profesional no sabe reconocer al menos 3 fortalezas de un familiar o de una familia, no está preparado para trabajar con ella. Es decir, los profesionales tenemos que saber reconocer las fortalezas de las familias y las familias también. Todos los apoyos que tengamos que dar las organizaciones tienen que partir de las necesidades y prioridades de cada familia. A veces ofrecemos apoyos que las familias no necesitan, nos piden, pues mi hijo necesita empleo, no, no tenemos empleo, pero mientras te vamos a dar esto. Bueno, no, no, es que yo necesito empleo para mi hijo y necesito avanzar hacia ahí, ¿no? Y luego la tercera, yo creo que es una de las claves importantes, es cambiar la relación que tenemos las familias y los profesionales, ¿no? Y creo que ahí los hermanos y hermanas, que sois de una generación, yo creo que más avanzada, ¿no? Que a veces en temas de colaborar o de visión de derechos, que los padres y madres muchas veces, que en España al menos los padres mayores no vivieron, claro, en España teníamos una dictadura, no vivieron ese ejercicio de derechos, no vivieron ese poder manifestar todo lo que quieren, una relación de colaboración con los profesionales, ¿no? Que pase de ser que el profesional es el que sabe y el que dice lo que hay que hacer a una colaboración auténtica entre familiares y profesionales. El enfoque centrado en familia se basa en estos 5 principios, que el apoyo no es solo para la persona con discapacidad, sino para toda la familia, que hay que saber acompañar y escuchar a cada familia y cuándo necesitan apoyo, ni antes ni después, ¿no? Que hay que centrarse en las capacidades para empoderar y capacitar a las familias, que hay que crear la relación de confianza, que es complicada y frágil. Muchas veces podemos pensar que la relación, los profesionales pensamos que la relación con las familias es buena porque no se quejan, pero a lo mejor sale algún problema que decimos, sí, es una tontería, ¿cómo ha podido generarse este ruido o este follón por esta tontería? Y es porque a veces no hay realmente una relación de confianza. Y luego no siempre hacer lo que dice el profesional, sino que sean las familias las que puedan ir eligiendo. Yo para acabar os voy a contar lo que piensan las familias de todo esto que os he contado, ¿no? Nosotros hemos intentado pues, hablar con los hermanos, con las hermanas y preguntamos a los hermanos cómo les gustaría recibir apoyos o que fueran las relaciones con las entidades y nos han contestado pues, bastantes cosas, ¿no? Una de las cosas que nos pedían, en el Día de la Familia, el 15 de mayo, les pedíamos a las familias que subieran fotos con frases que ellos quisieran decir eh, cómo quieren recibir los apoyos o que se le enfoque centro familia. Y nos decían, por ejemplo, desde el norte de España, nos decía que toda la familia contemos con el apoyo que necesitamos, ¿no? Que no solo el padre y la madre, porque aquí en España muchas veces decimos, vamos a trabajar con las familias, pero en realidad solo citamos al padre y a la madre. No citamos a los hermanos, no citamos a abuelos, a lo mejor no citamos incluso a una vecina que es clave y que es la que apoya en el día a día a la familia, ¿no? Tendríamos que poner el foco en las cosas positivas y fortalezas de toda la familia y de cada miembro de la familia, ¿no? Porque hay cosas que a una familia se le dan bien, pero dentro de la familia, pues a lo mejor el hermano joven es muy diestro para encontrar información por internet de recursos y ayudas. La madre tiene mucha templanza y cuando ocurren crisis, pues sabe mantener la calma, ¿no? Entonces, es poner el foco en todas esas cosas que las familias y los familiares hacéis bien y potenciarlas para poder gestionar una vida más fácil y más segura, ¿no? Es también empezar desde muy pronto, ¿no? Hacer partícipes de todo, desde pequeñitos a los hermanos, a la propia persona con discapacidad, a los primos, ¿no? Atender un poco a la familia extensa, a los abuelos, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que los abuelos son una pieza en la familia clave también y que sufren mucho, ¿no? Sufren por el nieto con discapacidad y su futuro, pero también sufren por su hijo o hija y cómo se van a desenvolver, ¿no? Y el poder apoyar o tener informada a toda la familia extensa facilita mucho
el apoyo a la familia, ¿no? Yo recuerdo una hermana joven que había tenido también una niña con discapacidad, ¿no? Y me decía, Beatriz, yo lo que necesito es que alguien le explique a mi suegra que mi hija no es una malcriada, sino que tiene discapacidad, que hay cosas que no entiende, cosas que no sabe hacer, pero que como no tiene ningún rasgo físico, mi suegra se piensa que es una malcriada, ¿no? Es decir, el dar información a toda la familia desde el principio, ¿no? Si cambiamos el inicio de la historia, pues probablemente podamos cambiar la historia entera, ¿no? Entonces, pues dar mucha información. Y sobre todo nos pedía la gente dar información por adelantado. El hecho de que pudierais tener información de la siguiente etapa del ciclo vital que os va a tocar, ¿no? Pues cuando un hermano es joven, saber la siguiente etapa que ocurre en su familia, qué pasa si yo me voy, ¿no? Qué recursos tiene mi hermano que es joven. Cuando ya voy siendo mayor, pues tener información por adelantado de lo que me puede acontecer, ¿no? Que estuviera disponible en algún sitio y que cada familiar pudiera acceder a ella. Las familias nos han pedido dar herramientas, ¿no? Que diéramos herramientas a las familias para poder hacer frente a lo que nos va a suceder, a los miedos que tenemos, ¿no? Hay una teoría de dimensiones culturales que explica cómo es cada país en determinados conceptos y valores, ¿no? Y en España una de las cosas que prima es evitar la incertidumbre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España a la gente le gusta mucho ser funcionario porque tienes el trabajo seguro y somos a lo mejor poco emprendedores, ¿no? Porque eso es más inseguro. Y las familias en España nos piden, es un país sobreprotector en general, nos piden, bueno, herramientas para poder ayudarles en el miedo, ¿no? Yo recuerdo un padre mayor, ¿no? Que me decía, Beatriz, vosotros estáis ayudando a mi hija a un empleo en la comunidad, ¿no? Ella trabajaba en el Burger King, hacía, bueno, pues trabajos para crear, hacer hamburguesas, diferentes platos, y tenía un turno de noche, ¿no? Entonces dice, yo veo que apoyáis a mi hija fenomenal, le habéis enseñado a ir en autobús, a volver en el nocturno, dice, pero claro, a mí nadie me apoya cuando son las 12 de la noche y mi hija todavía no ha llegado a casa. Yo en ese momento de miedo, de incertidumbre, no tengo ningún apoyo. Mi hija está muy bien apoyada, pero yo no tengo apoyo en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver de qué manera apoyar en ese miedo y en esa incertidumbre. Nos piden mucho que los apoyos se den en horarios accesibles a los familiares. Todavía en España, en las escuelas ordinarias o regladas, no sé cómo la llamáis, regulares, citan a las familias, por ejemplo, en horarios donde tú estás trabajando, ¿no? Entonces es muy difícil que los familiares participen o los hermanos participen en actividades si no se hacen un sábado, una tarde, ¿no? En Olimpiadas Especiales lo ha hecho muy bien y lo hace los sábados, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, cuando yo propuse que hubiera una comisión de hermanos que prepare el encuentro estatal, una hermana me decía, pero si es en horario tal, no puedo. Digo, no, no, es que todas las actividades con hermanos son en horario extralaboral. Dice, ah, en mi entidad no. Entonces todavía es un reto que tenemos. Nos piden que quieren sentirse capaces con competencias y con un sentimiento de que son eficaces en la gestión de su familia, el no sentirse solos, ¿no? En plena inclusión se creó, pues eso os contaba antes, hace 60 años, y los motivos eran dos para hacerse asociaciones. Una era crear servicios para sus hijos con discapacidad y la otro motivo para asociarse era no estar solos, ¿no? Entonces, el tema de la soledad, de sentirme solo, ¿no? Es un tema que tenemos que trabajar también en las entidades. Por último, bueno, pues lo que os decía antes, el tema de la soledad, de no estar solos. Nos piden que haya más relación y más consenso entre familiares y profesionales. A veces los hermanos nos dicen que les proponemos y les exigimos cosas que ellos no están de acuerdo y que la idea sería que las dos partes nos motiváramos y fuéramos hacia lo mismo, ¿vale? Y luego aquí había dos profesionales que también dieron su opinión y nos dijeron que tenemos que reconocer que la familia es experta en muchos ámbitos, es experta en vida en comunidad porque ellos viven en, pues, bueno, las familias vivís en la comunidad, no en servicios específicos ni reglados, y que es muy importante contar con la opinión no solo para los apoyos del hermano, ¿no? O hermana, sino para gestionar servicios, para crear servicios, para, bueno, para ver hacia dónde va una organización. Y otra profesional nos decía de trabajar y apoyar a las familias desde el respeto, ¿no? Que el respeto es muy amplio, ¿no? Pues, adaptarnos al ritmo, no juzgar, no dudar, ¿no? El respetar las emociones. Y todas estas cosas que dicen las familias es muy importante, yo creo,
que si vosotros veis que en algún momento no se cumplen, también depende de vuestra entidad, de si es receptiva o no, las comentéis a los familiares, ¿no? Pues mira, a mí me decían, yo una vez estaba, siempre lo cuento, ¿no? Porque estábamos preparando un congreso de familias y teníamos un grupo de familiares allí, y entonces yo en un momento dado, fue hace bastantes años, dije, voy a hacer una fotocopia, ¿no? Y me salí a hacer fotocopias de unos papeles para que todo el mundo tuviera una copia. Y cuando salgo por la puerta, oigo que un padre dice algo y todo el mundo se ríe, ¿no? Y entonces entro y digo, esto es algo que habéis dicho de mí. ¿Qué habéis dicho? Y me dice el padre, Beatriz, cuando hablé contigo por teléfono, pensaba que tenías prisa, pero al hablar contigo ahora me he dado cuenta de que es que eres así, ¿no? El poder tener la seguridad de que yo puedo decirte me aceleraste, ¿no? O hablabas muy deprisa cuando hablaba por teléfono y no me sentí bien, pero ahora me doy cuenta que es así. Yo creo que es muy importante que nos hagáis ver cosas que es posible que no hagamos bien, con la mejor de las voluntades. Yo hablo deprisa desde que nací, pero que me tengo que controlar para que cuando hablo a una familia, en concreto de un... Hoy lo hablo rápido para acabar prontito, pero cuando hablo con una familia de un tema concreto, tengo que hablar despacio, darle su tiempo para que piense, reflexione, ¿no? Ya acabo y una de las conclusiones en las que llegamos en el primer encuentro de hermanos que hicimos ya hace 10 o 12 años, estatal, los hermanos llegaron a decir que si nosotros los hermanos no nos movemos, nadie se va a mover por nosotros, no nadie se va a mover por nosotros, por nuestro hermano con discapacidad ni por nuestros derechos. Entonces, la importancia de movernos, de participar a nivel individual y a nivel grupal. Y por mi parte, nada más. Daros las gracias. Si veis aquí uno de los grupos de hermanos con los distintos sombreros que podemos tener, ¿no? Y nada, si queréis damos un tiempo para poder compartir y que hagáis preguntas y comentar.